En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en el sello el fuego de tu amor. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos una nueva vida y se renovará renovará la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dame gustar de todo lo recto según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. María, Madre de Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doy comienzo. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Juan Carlos Sotomayor, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hice mi cursillo en fines de mayo del año 79 y ya, ya estaba a fines de mi carrera universitaria, así que en el año 81 entré en la Escuela de Servicio de Bahía Blanca. Bueno, mi cursillo me impactó mucho. Yo estaba muy alejado, muy alejado, prácticamente no existía para mí Cristo, sí estaba muy alejado, y el cursillo realmente, como decimos usualmente, me dio vuelta como una media, ¿no? Es decir, realmente me impactó mucho. Y en el año 81 comencé mi escuela, como decía, en Bahía Blanca, y bueno, comencé a interesarme en lo que era cursillo. Y digamos que el primer libro que pude leer, que fue mucho más adelante, el cursillo venía trabajando con ideas fundamentales, lo que sí, ideas fundamentales, que el primer libro que pude leer y entender un poco lo que era el cursillo, pero un poco nada más, digamos, de una forma muy estructural. Y ya a fines del 80, principios del 90, empezaron a aparecer algunos libros, y el primer libro que leí fue Aprendí de Cristiano. Ese libro realmente me abrió no sé, me abrió la inquietud total de conocer el cursillo. Total, fue algo impresionante, me impactó muchísimo. Y yo quería conocer a este señor Eduardo Bonin y quería saber qué es lo que él hablaba y qué es lo que decía respecto al movimiento. Así que después de leer este libro, lo leí, lo releí, y después poco a poco comencé a ver otros libros que fueron llegando a la escuela, como por ejemplo tenía Historia y Memoria de Cursillo, Vertebración de Ideas, Volviendo a la Fuente, Historia de los Cursillos, y por supuesto Historia de un Carisma de Eduardo Bonin, ¿no? Libros que realmente los fui leyendo, y cada vez que lo leía más me metía en el tema, ¿no? Más me metía en el tema. A tal punto de que en un momento me tocó en el año, creo que fue en 2004 o 2005, me tocó un cursillo y fui de segundo, digamos, y le iba a dar una mano al rector que era nuevo. Y de tanto que había leído, acá teníamos algunas costumbres que todavía, digo costumbres porque es lo que se hacía en ese momento en los cursillos, que era, por ejemplo, el nombre de los rollos. Había un rollo que se llamaba Comunidad Cristiana. Y de tanto leer los libros, yo entendí que era Cristianos en Acción. No tiene nada que ver con el rollo de Comunidad Cristiana. Uno dice, che, ¿le cambió el título? No, le cambió el enfoque. Es decir, Comunidad Cristiana llevaba a hablar de las comunidades solamente, y Cristiandad en Acción hablaba de lo que es el cristiano en la calle, en su metro cuadrado, cómo tiene que vivirlo el cursillo, cómo tiene que vivirlo a Cristo, ¿no? Así que realmente lo hice, le dije al rector, vamos a cambiar el nombre, se lo cambiamos. Y lo cual, por supuesto, me trajo aparejado muchos problemas en la escuela, ¿no? Porque decían, ¿quién soy yo para cambiar un rollo? Pero bueno, no era yo, era Bonin. Es decir, porque esto venía escrito en los libros. Si la gente por ahí no leía el libro, bueno, ya no era mi problema, pero realmente el tema estaba ahí. Yo estaba convencido, ¿no? Convicción, convencido de que había que cambiarlo. Y así lo hice. Como también, por ejemplo, uno por ahí toma ciertas actitudes que uno tiene que tener, digamos así, la suficiente, a veces, ¿cómo puedo decir? La personalidad o a veces la inteligencia que Dios nos da para hacer cosas que no están escritas en los libros. Por ejemplo, una vez estaba en un cursillo, estaba de rector,
Y el día sábado se nos enfermó uno de los participantes. El sábado a la noche, se sentían mal, lo llevó a la habitación, teníamos un médico, lo fue a ver y dice, mira, hay que llevarlo urgente al hospital, dice, porque puede ser apéndice. Y sí, efectivamente, lo llevaron al hospital esa misma noche y lo operaron de apéndice. El tema es, ¿qué hacemos después con ese hombre? No terminó el cursillo, porque el sábado a la noche se tuvo que ir. Y bueno, ¿qué hicimos con el segundo que estaba al lado mío? Le miramos una cosa, vamos a agarrar los rollos nosotros en la escuela. En la escuela de servicio lo vamos a llevar un día solo y le vamos a dar los rollos. E hicimos eso. Le dimos todos los rollos que faltaban, le entregamos la cruz, le entregamos la guía del peregrino y salió enloquecido. Salió enloquecido. Es decir, realmente son cosas que uno dice, esto no está escrito, ¿qué es en esas circunstancias? Pero bueno, es a veces lo que Dios por ahí te ilumina, ¿no? Te dice, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que seguir. Es un poco de criterio, ¿no? Tener criterio. Realmente el título que puse esto, que fue el dirigente y las circunstancias del movimiento, es porque a veces los dirigentes nos encontramos, y me voy a incluir, un poco perdidos en a ver cuál es el camino que sigue el movimiento. Pero si uno realmente se pone a leer, y a leer libros, como me pasó una vez también en un encuentro a nivel nacional, que dije, así, muy fuerte lo dije, muy fuerte, si no leemos los libros no opinemos. Si no leemos, no opinemos. Porque realmente hay gente que se levanta la mano y opina, porque mi escuela hace esto, mi Dios hace tal cosa, y yo pregunto, ¿pero cuál es el libro que maneja las cosas? ¿Cuál es la idea de Eduardo? Y eso hay que interpretarlo, hay que leerlo, y hay que leerlo mucho. No es una definición simple. Nos llenamos la boca de carisma, por ejemplo, ¿no? Y decir, el carisma fundacional, y todo el mundo habla de carisma. Y vos le dices, ¿qué es el carisma? Y alguien te lo quiere definir como una simple oración, ¿no? Una cierta definición. El carisma es tal cosa, no es tal cosa. El carisma es todo un proceso que lleva y que le llevó inclusive a Eduardo, llevarlo a ponerlo en marcha, que le llevó tiempo. Esto no fue una definición, le llevó tiempo. Y ese tiempo, nosotros que estamos tan lejos de él, también nos lleva mucho tiempo, tener que aprender y estudiar lo que es el carisma. Pero ¿qué pasa? No podemos tampoco aprender lo que es el carisma, o estudiar la vida de Eduardo Bonín, o conocerlo de Eduardo Bonín, sin el Evangelio. Digo esto porque mucha gente dice, bueno, es a Eduardo, sí, yo me interesó, lo vi, qué linda la foto de Eduardo. Me acuerdo una vez fui a una escuela, a un retiro de escuela de Cándida Blanca, había una foto inmensa de Eduardo Bonín, hermosa estaba la foto, y en un costado chiquito, una mesa chiquita, un crucifijo. Era más importante Bonín que Cristo. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho que tenemos que tener. Porque todo lo que está haciendo y lo que hizo Bonín fue a través del Espíritu, fue a través de Dios, fue un llamado de Dios. Fue algo que Dios quiso que la iglesia, en su iglesia universal, aparezca algo nuevo que se llamaba cursil. Y no es el único movimiento que hay, como todos sabemos. La iglesia puede estar, no sé, puede tener muchísimos movimientos. Este es uno más. Pero nunca tiene que dejar de hacer o pensar que viene desde Cristo, viene de Dios. Entonces, a propósito de esto, uno por ahí se encuentra con hermanos del movimiento, ¿no? Que le dicen, ¿fuiste a misa? No. Pero vos sos no, porque tenía reunión familiar. Yo creo que el Señor lo sabrá entender. Es lo que te digo, el Señor lo sabrá entender. O sea, Dios tiene que entender que yo no voy a misa. O por ahí, mira, no fui a misa porque tuve una reunión en el movimiento y creo que eso, como trabajaba para Dios, eso lo va a entender. Nos estamos equivocando mal. Nos estamos equivocando mal. Si por ahí confundimos realmente acciones nuestras con lo que es una misa. A veces ni entendemos el sentido de la Eucaristía, ¿no? Un día hablar de la Eucaristía, alguien me va tomar la comunión como cualquier cosa, ¿no? Tomé la comunión. Y a veces no entendemos que realmente en esa pequeña hostia está el cuerpo de Cristo. Está el cuerpo de Cristo. Y eso a veces lo dejamos de lado porque tenemos una reunión, porque tenemos una reunión familiar, porque tenemos un almuerzo. Entonces no podemos dejar de entender el carisma o el movimiento sin el Evangelio. Que a propósito, ¿no? Pregunto, yo lo he preguntado con algunos también amigos míos, ¿no? Digo, ¿el Evangelio vos lo lees todos los días? No, yo con la misa me alcanza. Y a veces a mí me enseñó el Evangelio
un hermano del movimiento de cursillo de la escuela de Bahía Blanca, Osvaldo Gulachi, que ahora está descansando al lado del Señor, un gran dirigente de nuestra escuela, un gran dirigente, y mi primer cursillo fue que me llevaron de ahí, de participante al equipo, me tocó, me acuerdo, el rollo acción. El rollo acción decía, el eslogan que decía, ¿qué hiciste con tu hermano? ¿No? Entonces, ¿qué hiciste con tu hermano? Entonces él me pregunta a mí, ¿sabes dónde sale qué hiciste con tu hermano? Y yo le dije, no. Y bueno, es lo que Dios le pregunta a Caín después que lo mata a Abel. Esto tenés que leerlo del Evangelio, dice. Y tenés que leerlo desde la Biblia. Bueno, y él me enseñó a leerlo. Y hasta el día de hoy lo sigo leyendo. Es decir, todos los días a la mañana, mi primer trabajo es primero oración y después leer las 3 lecturas que corresponden al día. Y cuando uno va estudiando, va mirando la historia del pueblo judío, la historia de Dios, cómo fue poco a poco engendrando y diciendo que iba a haber un Mesías, cómo engendra la aparición de Cristo, uno realmente cada vez se mete más en el tema y digo, claro, hoy me lo va entendiendo Eduardo, ¿no? Es decir, el por qué, Eduardo, de este movimiento, el por qué este carisma. Y es realmente atrapante, ¿no? Estudiar el Evangelio desde el carisma del Evangelio es realmente, yo diría que es importante, es necesario. Hay que estudiarlo así. Hay cosas que realmente uno las vive, ¿no? En la escuela. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que hacemos es proclamar de la boca para afuera, proclamamos un montón de ideas, proclamamos cosas que deberíamos hacer los cristianos. El problema, ¿saben cuál es? El problema es qué pasa después, cuando estamos en la calle. ¿Qué hacemos en el metro cuadrado? ¿Qué hacemos con mi hermano? Por ejemplo, uno de los rollos que se daba allá dirigente, porque no de los rollos dirigentes, decíamos que a mi hermano lo tengo que ayudar, ¿sí? Pero si mi hermano se cae en el barro, no tengo que tirar una soga para sacarlo. Me tengo que tirar yo a veces en el barro también, para sacar los dos puntos, sacarlo de la mano y sacarlo de afuera. Es decir, cuando mi hermano está caído, está en una situación de pecado, en una situación difícil, yo tengo que estar al lado de él para sacarlo. No puedo dejarlo, le tengo que ayudar a salir. ¿Por qué? Porque me está pidiendo Dios eso. Hoy casualmente escuchaba la reflexión, la meditación del sacerdote en la misa, y decía una cosa que me impactó, ¿no? Cuando el ladrón que está al lado le dice, llévame al cielo con vos, al paraíso, Jesús no le preguntó qué pecado cometiste. No le preguntó nada. Le dijo, vos vas a estar conmigo. Yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Es decir, cuando uno le pasa situaciones, y yo esto lo voy a vivenciar, ¿no? Lo tengo que vivenciar. Yo estaba en la escuela y tuve una situación familiar muy difícil y me divorcié. Me divorcié y después, bueno, casi en el mismo momento me junté con otra mujer que posteriormente después me casé también y que hoy tengo una hija de 14 años que vive conmigo. Pero ese divorcio, separación, ese hecho de estar con otra mujer, nadie me preguntó qué pasó. Simplemente mucha gente en la escuela me separó. Los que eran muchos que decían que eran grandes amigos míos, me dieron vuelta la cara. Ya no era hola hermano y te abrazaba, hola negro y te abrazaba, decían hola y nada más. Entonces yo me sentí muy, muy golpeado. Me sentí muy golpeado y como vi que había cierta tirantez en la escuela, que opté para no crear una situación, digamos así, de choque en la escuela, me fui de la escuela. Me fui mal. Pero siempre seguía con el Evangelio en la mano. ¿Y qué me decía Cristo en estas cosas? Tenés que rezar por tu hermano. Tenés que rezar por tu hermano. Y fue lo que hice. Seguía rezando y hasta hoy, lo vengo haciendo hace años, hasta hoy, todos los días en mis oraciones, rezo por mi movimiento. El movimiento Cursillo y nuestro secretariado de la Escuela de Bahía Blanca. Todos los días lo rezo. Esto es muy difícil a veces digerir, ¿no? Muy difícil. Hasta hoy, por supuesto, no fuimos a la escuela, pero bueno, como no podía dejar de trabajar para las cosas de Dios, entré a trabajar en una capilla, me llamaron a una escuela de la ciudad de Punta Alta, una ciudad que está a 28 kilómetros de acá de Bahía Blanca,
y ahí estuve mucho tiempo también en la escuela, hasta que, bueno, después vino el tema de la pandemia y ya me vine para que separamos el tema, ¿no? Pero realmente yo creo que a veces no entendemos esto, ¿no? Esto de que es mi hermano, es mi hermano. Tengo acá algunos apuntes, que por ejemplo Eduardo decía, en el cursillo, realmente después del cursillo, o se hacían cursillos para que haya reuniones de grupo, ¿no? Y fue esa situación que yo tuve, la que me salvó fue mi reunión de grupo. Ellos fueron los que me dieron la mano, que me llevaron de la mano, inclusive un sacerdote me dio la mano y me dijo, negro, seguí por adelante, seguimos rezando, seguí adelante y seguimos adelante. Entonces, ¿a dónde voy? A veces hay circunstancias, ¿no es cierto?, que el dirigente dice, ¿qué hago? ¿Dónde estoy parado? Entonces, a veces me siento tan culpable, me sentí tan culpable que a veces me sentía mal porque yo me sentía culpable. Y sé que me decían, negro, Dios ya te perdonó, vos tenés que perdonarte ahora. Y eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? A veces nos sentimos tan mal que no entendemos que Dios sí te perdona, que Dios siempre te está esperando, siempre nos espera para decirle te abraza, pero es nosotros mismos, son los que nos sacamos al corazón. Y esas reuniones de grupo son realmente importantísimas, ¿no? Es más, hablando de reuniones de grupo, Bonín decía de que la reunión de grupo no tiene que tener plantilla, ¿no? Entonces me encantaba eso porque yo podía hablar de mi vida y el que estaba ahí conmigo hablaba de mi vida y cada cual hablaba de su vida. Y realmente no teníamos un esquema como por otro plantea, ¿no? Primero tenés que hacer esto, después esto. No, es libre. Entonces, aparte esta palabra tan hermosa que se llama libertad. Es la libertad del ser humano, es la libertad de poder hacer las cosas como realmente uno las tiene que hacer y al modo que las circunstancias se lo permiten. Las circunstancias del cristiano, las circunstancias del dirigente. No podemos decir que todas las escuelas son iguales. Cada diócesis tiene su forma de ser. El movimiento diocesano. El movimiento no es dependiente de un secretariado nacional o de un secretariado de GLC o el organismo mundial. El movimiento es diocesano. Y la diócesis es la que tiene que, en función de sus costumbres, de su educación, de su cultura, y tiene que formar sus propios criterios y su forma de llevar adelante el orden del grupo, cómo se hace la escuela, cómo se la estrella, sin dejar de ver, por supuesto, lo esencial, que es lo del movimiento, ¿no? Pero realmente hay que respetar eso. Y a veces cuesta, ¿no? Yo estaba escuchando inclusive por ahí que en el organismo mundial está separado, unos que quieren una cosa, otros quieren otra. Y yo digo, es tan difícil entender lo que nos pidió Bonín, es tan difícil. Por ahí empezamos a hablar, pues nosotros lo hicimos, ¿no? Esto que voy a decir ahora fue un error nuestro también. Hablar de cómo hacemos para evangelizar las estructuras. Y hablamos en la escuela, hablamos de poder evangelizar las estructuras, y hemos escrito algunos, no libros, pero algunos apuntes de cómo se hacían, algunos escribían, de cómo organizaban la evangelización de las estructuras. Totalmente equivocado. Cuando enganchamos todos los libros de Bonín, cuando empezamos a leer todo lo que él hablaba del movimiento y lo que era el movimiento, vimos que no era la estructura, era la persona. Inclusive lo decimos, Cristo es persona, amistad. Entonces, yo creo que por ahí nos confundimos, ¿no? O vamos a un cursillo, el matrimonio. Si el matrimonio no va, no puede ninguno de los dos. ¡Epa! Nos estamos equivocando. Y lo hacemos así. Pues nos equivocamos sin saber, ojo, nos equivocamos por ignorancia, no por pecado, por ignorancia nos equivocamos. Y yo creo que poco a poco se tiene que cambiar. Entonces, hoy todavía siguen con esto de los cursillos, sí, los cursillos no, que tienen que hacer, inclusive hasta una vez en una provincia de mi país, alguien propuso un cursillo de 2 días. Como 3 días era mucho, porque la gente tenía que trabajar, otra historia, hagamos en 2 días. Y saltamos un montón de gente. ¿Cómo 2 días? Es decir, no podemos cambiar el cursillo. Decía, Eduardo lo decía, me acuerdo, en un cursillo que estuve en 2005, Roseló estaba ahí también, ahí lo tengo, que también dio el rollo, no me acuerdo lo que dije ahora, lo tengo todo, lo tengo para el cuaderno. Peligros, listo, rollo peligros. Y bueno, y él decía este tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado con el movimiento. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de cursillos mixtos. Entonces, algunos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo, dependiendo. Mirá, yo te lo voy a leer acá, lo tengo en el cuaderno que tomé en el 2005, con Eduardo, ¿no?
cuando él da el tema, y él decía así rápidamente, ¿no? Decía, los cursillos no son mixtos. Los cursillos no son mixtos. Y él lo remarcaba de esta manera, ¿no? Decía, yo no soy nadie, el último de todos en la fila. No tengo autoridad para una sola cosa. Los cursillos no son mixtos. Y lo dijo de una forma dura, hasta golpeó el escritorio. Porque sabía que había gente que estaba insistiendo en el tema de los cursillos mixtos. Entonces yo creo que por ahí el dirigente que no está en el tema el dirigente que no lee los libros, el dirigente que no escucha los temas de Eduardo, se encuentra desubicado. Sí, ¿puedo hacer cursillo mixto? ¿Qué problema hay que yo haga un reunión de grupo mixta? Entonces ahí empiezan, ¿qué problema hay? Si total no pasa nada. ¿Por qué? Porque no leemos, no estamos en el tema. Pues no respetamos. Una cosa es libertad de las cosas, y otra cosa es libertinaje. No puedo cambiar las cosas de carisma. Decía Eduardo, cambiar las cosas de carisma, si no me cambian las cosas mías, cambien las cosas de Cristo. Que es más difícil. Esto es más duro, ¿eh? Cambien las cosas de Cristo. Decía en una de esas charlas que tenía Eduardo, decía, tenemos que tener convicción, decisión y constancia. ¿Cómo puedo tener convicción yo si no sé de lo que estoy hablando? ¿Cómo puedo tener convicción si en las escuelas por ahí no se tratan estos temas? Una de las cosas que yo, Bahía Blanca, y eso sí fue muy positivo, fue de que estos temas se hablaron en la escuela. Es decir, las cosas de Eduardo se hablaron en la escuela. Porque pueden decir, no, dicen que la escuela solamente tiene que preparar la ultrella. Y yo digo, ¿y después qué? Como decimos en el primer rollo de cursillo, ¿no? El rollo ideal. ¿Y después qué? Sí, prepara la ultrella. ¿Y después qué? No, y después tenés que preparar el dirigente. El dirigente no puede ir a un cursillo, porque si no, llamarlo de afuera, total, mira, hizo un cursillo, hizo una buena persona. Así que vaya del rollo, total, va a dar testimonio de su vida. No es así. El cursillo tiene un método, tiene una técnica, siempre cuando decimos en el movimiento, ¿no? La técnica está al servicio de la gracia. Entonces tiene una técnica que tenemos que mover, tenemos que trabajar. Hay que explicar el porqué de cada rollo, el porqué de la concatenación de cada rollo. Que a veces es uno de los problemas que tenemos con los sacerdotes, ¿no? Porque decía, bueno, muchachos, yo voy al cursillo. Sí, pero tenés que venir a las reuniones previas que hacemos con los equipos para que, primero conocer, ¿no? Y segundo, para que poder hacer una buena concatación de rollos. Y a veces no venían. Más allá de que algunos por ahí se mandaban unos rollos que había que sacarlos, ¿no? Porque daban charlas tipo universidad sin tener sentido lo que era el rollo en un cursillo. Y eso, ¿por qué pasa a veces? Porque no, yo la tengo clara. Un poco la soberbia, ¿no? Yo esta ya la reconozco, la tengo clara. No tenés nada claro. El movimiento hay que vivirlo, hay que estarlo, hay que practicarlo, hay que entenderlo, hay que discutirlo siempre cuando yo digo de persona a persona, pero con caridad. Siempre decíamos que en el disenso se crece, pero con caridad. Decía también Eduardo de que los secretariados, ¿no? Entonces hay movimientos que el secretariado, torre de mando. El secretariado, y por ahí es un tema que lo hemos luchado mucho, ¿no? Había reuniones de finales de escuela y en una mesa al fondo, todo el secretariado controlando o dirigiendo, digamos así, a toda la reunión, que duraba 2 días o 3 días. No es así. La torre de mando no existe. La torre de mando no existe. Tiene que estar solamente el que coordina y punto. El resto tiene que estar mezclado con la escuela, porque el secretariado es escuela. Es una parte que sale solamente para estar al servicio de la escuela y no para estar dirigiendo una escuela. La escuela tiene su propio movimiento. La escuela es el motor del movimiento, no es el secretariado. Y además, a veces las funciones que cumple el secretariado dirigente, ¿no? Yo otra vez hablo de dirigente y circunstancias. El dirigente se cree a veces que está el presidente del secretariado, es el que tiene la palabra. No es así. Tema que hemos discutido muchas veces también. Muchachos, el secretariado no tiene, el presidente no tiene la palabra. Que tiene la palabra es el secretariado. Del presidente del secretariado no tiene autoridad. La única autoridad que existe en el movimiento, por ser diocesano, es el obispo. Y nada más. Entonces, cuando el secretario tiene que dar ¿qué hace la escuela del presidente? Y precisamente es la de transmitir a la escuela todas las inquietudes que tenga, o del obispado, o la que tenga
lo que venga del organismo mundial, o que venga del secretario nacional, o que venga donde venga, transmite cosas. O también, por supuesto, formar los equipos para los que vayan al cursillo, bueno, en fin, cualquier tipo digamos, de trabajo que hacen al movimiento. Pero no tiene autoridad. Y esto también es un tema que hemos discutido mucho. Me pasó una vez, yo estaba presidente del secretariado, entonces vinieron dos sacerdotes, me sacan de la reunión, me llevan hacia afuera y me dicen, mira, tenemos que hacer tal y tal tarea para la escuela. Y hay que hacer esto, esto y esto. Yo le dije, no, perdón, ustedes están equivocados. Digo, no tiene que hablar conmigo, tiene que hablar con el secretariado. No, si vos sos presidente, no tiene nada que ver. Yo soy presidente, soy vocero nada más. Y adentro del secretariado, lo único que hago, soy coordinador y ordenador de la reunión, nada más. Así que si ustedes tienen una inquietud, si ustedes tienen un problema, pues vayan al secretariado y planteenlo ahí. E hicieron eso. Y yo creo que a veces nos pasa eso, ¿no? A veces decimos, el sacerdote a veces tiene más autoridad que otro en la escuela, ¿no? Y no es así. No es así. Decía este hombre, a ver si lo tengo acá, sí, Antonio Pérez, sacerdote que nos dio un tema en el cursillo de cursillo en el año 2005 en Mallorca. Antonio Pérez nos decía, nosotros sabemos los sacerdotes que el movimiento es de laico. Reconocemos que el movimiento es de laico, dice. Pero háganse cargo, agregaba, pero háganse cargo. Tenía razón, es de laico, pero hagamos los cargos. No vayamos después a decirle, padre, ¿usted sabe que me pasa esto? Oh, padre, no nos padre nada. El movimiento es de laico. El sacerdote lo que hace es coopera como parte de la iglesia en todo lo que es el movimiento, en la estructura del movimiento, en el accionar del movimiento. Por eso Bonín lo hizo de esa manera. Su primer cursillo no fue con los 15 jóvenes o 14 jóvenes, no fue solamente en ellos. Fue también sacerdote. Y eso es lo que tenemos que llevar nosotros, que es acompañar de esa manera. Yo creo que a veces los dirigentes pues, estamos confundidos con el tema y hay mucha confusión en este aspecto. Temas que yo hoy lo sigo discutiendo, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? Porque sale de los libros. No digo eso, sale de los libros, lo decía Eduardo. Con Eduardo me acuerdo un día, estando en Mallorca, uno de los días que estaba ahí, bueno, el señor Pachón me había designado, no sé por qué me designó a mí, que tenía que acompañarlo todos los días de las reuniones que hacíamos en el hotel hasta el comedor, porque él no podía caminar bien, Eduardo, así que él se agarraba de mi brazo y yo lo acompañaba hasta el comedor. Claro, en el comedor se juntaba todo el mundo que hablar con él. Entonces había unas mesas largas y todo el mundo se juntaba con él y charlaba con él. En uno de esos días que yo lo acompaño, él me pregunta a mí algo de mi vida, yo le cuento, y le digo, Eduardo, me gustaría charlar un momento con vos, le digo, estar en la mesa al lado de toda esa gente que está ahí, pues, estar cerca tuyo, porque cuando yo llegaba estaban todos sentados, ¿no? Y él se da vuelta y mira una mesa para dos personas y me dice, bueno, hombre, sentémonos acá, me dice. Y sentamos los dos solos. ¿Te imaginas yo con él frente a frente? No sabía qué preguntarle. Tenía la cabeza llena de preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Lo tenía solo conmigo. Pero sí recuerdo que dos cosas que realmente para mí fueron muy importantes. En ese momento se había terminado de dar el rollo precursillo. Entonces estábamos charlando con él y había saltado una discusión, che, ¿los homosexuales pueden ir al cursillo? Che, ¿las parejas homosexuales pueden ir al cursillo? Entonces estaban los que decían que sí, que nadie puede negarle a Cristo, otros decían que no es lo que el movimiento está trabajando, y pareció una discusión. Eduardo no opinaba. A mí me admiraba su humildad, que jamás opinó en un rollo. Solamente habló cuando le tocó el rollo a él. Nunca opinó. Solo que uno le preguntara afuera. Entonces yo le hice esa pregunta. Le digo, Eduardo, ¿vos qué opinás del tema de los homosexuales ponen una cursilla? Y me respondió de una manera tipo Cristo, ¿no? Me dice, lo que está bien para la iglesia está bien para el movimiento. Así de simple. Lo que está bien para la iglesia está bien para el movimiento. No dijo ni que sí ni que no. Si la iglesia dice que está bien, el movimiento está bien. Si la iglesia dice que esto no va, pues el movimiento no va. Es así de simple. Claro, aparece el tema los sacerdotes también inclusive, ¿no? Y le digo, bueno, pero el tema es que los sacerdotes tienen ciertas diferentes opiniones, tenemos problemas con el tema en los cursillos. Y Eduardo me dice, ¿sabes una cosa? Van a pasar 50 años, así que digo, 50 años para que los sacerdotes entiendan lo que es el movimiento cursillo.
Y eso me pegó, ¿viste? Digo, y así, y vos sabés que por ahí creo que tiene razón. Hay gente que todavía no entiende todo el movimiento. Hay sacerdotes que todavía no entienden el movimiento. Y bueno, yo lo veo, por ejemplo, en este libro que había leído, ¿no? Historia de un carisma. Historia de un carisma es un libro que realmente es impactante porque realmente uno ve cómo él discute, porque realmente discute mano a mano con Cecilio Gil, sacerdote de Caracas, donde él, Cecilio Gil quiere tomar el movimiento como propio, como el movimiento lo quiere tomar como propio de él o de los sacerdotes, y donde Bonini le responde a cada carta, le responde con una altura, es impresionante las cosas que me responde. La altura que tiene para responder es impresionante. O sea que yo estoy convencido que no a él no le respondía Cecilio Gil, Eduardo, le respondía al Espíritu Santo. Porque para responder a un sacerdote de este nivel, lo que él respondía es impresionante. Así que yo creo que por ahí buscar la verdad, como dice el Evangelio, ¿no? La verdad es Cristo. No hay otra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra. No hay otra. Y entonces encontrar la verdad de lo que es nuestro movimiento para cada dirigente lo tiene que hacer a través del Evangelio. No hay otra. No se puede estudiar el movimiento sin el Evangelio. Cada dirigente tiene que estar iluminado de alguna manera, y que estoy seguro que lo debe estar a través del Espíritu, para poder entender lo que Dios quiere del movimiento. Eduardo se cansó de explicarlo, pero como somos humanos y lo escuchamos y a veces queremos poner nuestra impronta y queremos que hacer lo que nosotros queremos y no lo que decía el otro, porque Eduardo ya está viejo, esto hay que cambiarlo, el mundo cambió, sí, pero el Evangelio no cambió. El Evangelio es el mismo de hace 2000 años a hoy. Entonces tenemos que entenderlo. Y entenderlo al carisma desde el Evangelio es innegable. Es innegable. Entender a Bonín desde el Evangelio es innegable. ¿Cómo Bonín? Y sí, porque Bonín vivía de eso. Bonín, la única palabra que le salía dentro de su ser era la palabra Evangelio. Todo lo movía de ahí. Recuerdo que estuvimos en la biblioteca privada de él, en Mallorca, estamos todo el grupo de argentinos que estamos allá, y realmente fue impactante, ¿no? Tiene un lugar muy, muy humilde, un cuarto chiquito. Yo me acuerdo que llegué primero porque me habían llevado, Arsenio Pachón me había llevado a la casa de él, bueno, por supuesto, yo había llegado primero, y entonces lo saludo, le digo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, pasa, hombre, pasa. Y hacía frío adentro de ese lugar, era en diciembre. Hacía frío ahí en el cuarto. Dice, ¿sabes qué pasa? Dice, me ha roto la estufa. Tiene una estufa, tenía en el suelo, una estufa esa que son con una terracota con alambre alrededor, así que se calentaba, se ponía el rojo del alambre y eso le daba la calefacción a él. Yo decía la humildad que tenía ese hombre. Por supuesto me lo fui, se lo arreglé, y después llegó la gente y empezamos a charlar, ¿no? Y una de las cosas que le preguntamos a Eduardo, porque los curas, hay sacerdotes que siempre, esto es mío, esto es mío, esto es mío, le digo, Eduardo, ¿quién escribió los rollos? Así intentamos. Yo no se pregunté, se preguntó a Leila, me acuerdo. Leila le preguntó, Eduardo, los rollos, ¿quién lo escribió? Y Eduardo dijo, yo le escribí los rollos. Dijo. Yo escribí los rollos. Entonces yo creo que hay gente, insisto, que todavía esto no lo entiende, no lo vive, no entiende de que el cursillo tiene un solo camino, pero con la libertad que tiene que tener el dirigente. Con la libertad que tiene que tener el dirigente. Y si el dirigente por ahí está equivocado, yo tengo, o se cae, decía Cristo, ¿no? El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Bueno, yo tengo que ayudarlo. Si está equivocado, inclusive en la cosa del movimiento, yo tengo que decir, mira, esto no es así. Yo voy con los libros, voy con los audios de Bonín, que hay un montón. Decirle, mira, esto se maneja así. Lamentablemente, hay mucha gente que está metida en el movimiento a nivel nacional, continental o mundial, las cosas la van cambiando. Entonces, por ahí muchas se hacen, como decía, Eduardo también lo decía, ¿no? El hecho de estar muchos años en el movimiento, a veces, suele ser que uno se hace dueño de la verdad. Y eso es un gran error. Es un gran pecado que se comete. Uno se hace dueño de la verdad. A mí me lo van a decir que llevo 20 años en el movimiento. A mí me lo van a decir que llevo 30 años en el movimiento. Y no es a mí me lo van a decir. Aprendí de cristiano. Siempre aprendo. Eduardo lo decía después de cada rollo, me acuerdo de Mallorca. Siempre decía, hoy aprendí un montón de ustedes, decía.
Hoy aprendimos de ustedes. Yo lo miraba y digo, sí, aprendí de ustedes. Y él se aprendí algo. Entonces, que en eso tenemos que ser muy humildes, muy prudentes y tratar de siempre de aprender con una palabra que lamentablemente muy poco la usamos, ¿no? Que se llama amor. El amor es el que te lleva. Dios es amor. Es la única manera. Yo tengo que amar al movimiento, tengo que amar al prójimo, tengo que amar a mi hermano dirigente, tengo que rezar por mi hermano dirigente. Tengo que amar realmente desde el Evangelio, no un amor terrenal, es un amor de acá, desde el corazón. ¿Sí? Amar es la única manera. Entonces, yo creo que si nosotros como dirigentes realmente tratamos de meternos cada vez más en los libros, leer cada vez más, compartir más entre nosotros, y ahora con estos sistemas que tenemos, tecnología que nos puede hacerlo mucho mejor, y podemos ir mucho más lejos, tenemos que compartir las cosas del Evangelio, compartir las cosas de Dios, compartir el movimiento desde el Evangelio, compartir todo lo que las vivencias y todas las cosas que Bonnie nos dejó, que nos enseñó, respetando siempre la libertad del otro y amando al otro. Voy a cerrar con una palabra, algo que decía en una frase que larga un salmo, ¿no? Salmo 33, que decía, Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Tengamos esperanza en Dios, tengamos esperanza en el Cristo y confiemos de que el movimiento vaya adelante, siempre y cuando no querramos cambiar el carisma, que es obra de Dios, no es obra de Bonnie. Él es el fundador, él fue el que se entregó, él fue la mano de Dios que dijo, hagamos esto. Muchachos, amigos de colores.